Electroquímica que es una parte de aplicación de la reacción de redox. Y es la relación que existe entre los fenómenos eléctricos y químicos en una reacción redox. Entre los fenómenos eléctricos de electricidad de carga y químicos, reacciones químicas, en una reacción redox. O sea, en otra palabra, nos están queriendo entender de que tenemos que relacionar la electricidad cargas, intensidades eléctricas con la química. Esa es la relación que debemos tomar en cuenta hoy en este vídeo que vamos a hacer. Electricidad es lo que se respecta a cargas, voltajes, intensidades y la química, las reacciones redox. Que si nosotros nos vamos desde la electricidad hacia la química, estamos tratando de decir de que estamos aquí involucrados en un tipo de celdas o pilas llamadas pilas electrolíticas. O llamadas también celdas electrolíticas. Esto significaría que consumen electricidad para obtener reacciones redox. Consumen electricidad. ¿Ok? Pero podemos irnos al revés. O sea, empezar de la química para llegar a la electricidad. Y a esto se lo llama las pilas, o llama también celdas galvánicas. Para que se produzcan estas pilas o celdas, tiene que haber una reacción química. Tiene que haber una reacción química. Entonces diríamos aquí, C, en este caso parte de la química de la reacción a la electricidad, genera electricidad. Fíjase la diferencia entonces. Las celdas electrolíticas consumen electricidad para producir una reacción química y las pilas o celdas galvánicas generan electricidad a partir de una reacción química. Vamos a empezar primero de lo que se llama las celdas galvánicas. 1. Celdas galvánicas. Pues bien, son aquellas que producen corriente eléctrica debido a reacción claro, producen corriente eléctrica a partir de una reacción redox. Podemos decir entonces de que toda sustancia se puede oxidar o reducir, en mayor o menor grado. Hay algunas que se oxidan con más fuerza, hay otros que se oxidan con menos fuerza, menor grado. A ese poder de oxidación se denomina potencial de oxidación. Muy bien, eso es en lo que respecta a la oxidación. De forma análoga podemos decir de lo que es la reducción.
Toda sustancia se puede reducir en mayor o menor grado al poder de reducción se denomina potencial de reducción. Potencial de reducción. Potencial de reducción. Pues bien, ahora digo, pero si las sustancias que se oxida o se reduce o reduce está en condiciones estándares, ¿y qué significa condiciones estándares? Significa que la concentración tiene que ser igual a 1 molar. Y si hablamos de gases, la presión tiene que ser igual a 1 atmósfera y la temperatura 25 grados centígrados. En estas condiciones, los potenciales se llaman uno, potencial estándar de oxidación, y eso se denota de esta manera. Potencial, el cerito significa estándar de oxidación y 2, potencial estándar de reducción. Se nota con el cerito, pero de la reducción. Y estas magnitudes se miden en voltios. Pues bien, ahora digo, para que exista una reacción redox, siempre tiene que haber un potencial de pila positivo. Para que exista una reacción redox, el potencial de la pila, que vendría a ser la suma de la pila en condiciones estándares, potencial oxidación más el potencial de reducción, tiene que ser mayor que 0. Eso para que exista una reacción redox. Esa es la condición que tenemos. Ahora, y si no estamos en condiciones estándares, el potencial que tenemos aquí de oxidación va a ser como E sin el cerito, pero de oxidación, y el de reducción vendría a ser el E sin el cerito, pero de reducción. Es en condiciones no estándares, donde la concentración tiene que ser diferente de 1 molar, y si es gases, a diferentes condiciones de las estándares. ¿Ok? Eso lo que tenemos de primera intención. Aquí cabe hacernos entonces una pregunta. Pregunta muy importante. ¿En cuál de los dos casos ocurre una reacción química? En este primer caso diríamos entonces que tenemos aquí un recipiente de vidrio, por ejemplo, y tenemos una solución de cobre más 2. Y vamos a suponer que estamos aquí en una concentración de 1 molar, o sea, en condiciones estándares. Y a esta solución le agregamos aquí un clavo de hierro. Esto va para acá. Ahora, o puede darse el caso de que yo tengo acá un recipiente de vidrio, pero tengo aquí el hierro más 2. Y este es 1 molar. Y hago caer aquí una pequeña laminilla de cobre metálico.
La pregunta sería entonces, ¿en cuál de los dos casos existe una reacción química? No va a ser en ambos. Como datos nos van a dar a nosotros los siguientes datos. Colocaríamos, verán, que el potencial estándar de reducción del cobre y ese de reducción del cobre la van a dar de esta manera. Potencial cuando el cobre más 2 pasa a cobre. Y el potencial estándar del hierro de reducción del hierro, y esto sería el potencial estándar cuando el hierro más 2 pasa a hierro. Muy bien, y esto nos dan como dato, y esto viene en tabla porque los potenciales, esto están en tablas, están tabulados. Esto significaría de que estos valores van a dar datos, sería el más 0.34 voltios y el de reducción del hierro menos 0.44 voltios. Muy bien, la tenemos aquí. Y aquí tenemos que aplicar aquí un principio fundamental de la electroquímica, que vendría a ser el siguiente. El elemento con mayor potencial de reducción se reduce. Amigo, o sea, lo que se va a dar va a ser entonces, este es el mayor. O sea, esto significaría que en realidad la reducción para la reacción sería entonces de esta manera. De que el cobre más 2 va a pasar a cobre 0. El cobre más 2 va a pasar a cobre 0. O sea que el cobre más 2 ganaría 2 electrones para pasar a cobre neutro. Y la oxidación vendría a ser entonces de que, ¿cuánto? El hierro pasaría a hierro más 2. Claro, porque esto no se reduce. Esto al contrario, esto se oxida. Por lo tanto, formaría la semireacción de oxidación. O sea, para formar la semireacción de oxidación nos vamos al revés, de aquí para acá, porque así el hierro se está oxidando, perdiendo por acá 2 electrones. O sea que la pila nos daría entonces, sumando ambas, la pila será igual. Primero intentamos igualar los electrones que la tenemos igualados. Entonces nos quedaría de esta manera. La pila sería, se nos van los electrones y me queda el hierro más el cobre más 2 para darnos aquí el cobre más el hierro más 3. Y el potencial de la pila estándar vendría a ser el potencial de reducción más el potencial de oxidación. El potencial de reducción es lo mismo que el potencial de reducción del cobre. Sería entonces más 0.34. Y el potencial de oxidación, como este es de reducción, el de oxidación vendría a ser entonces potencial de reoxidación, sería cambiando, porque estamos invirtiendo la reacción, cambia el signo, más 0.44. Sumamos esto para acá y sería más 0.44 voltios. Y esto nos daría 0. ¿Cuánto? 78 voltios, pero positivos. Ese positivo significa que la reacción, esta se está dando. Se da, o sea, la que se va a dar, el hierro, la que se va a dar es el hierro cuando reacciona con el cobre más 2. El hierro con el cobre más 2. Y eso justamente tenemos aquí. O sea, esta reacción no se da.